Hola, muy buenas para todos y bienvenidos a un nuevo video de Mat Sport. En el día de hoy vamos a hablar acerca de todas aquellas selecciones que han salido campeonas del mundo, es decir, todas aquellas selecciones que han tenido la oportunidad de poder alzarse con la Copa del Mundo, arrancando desde el año 1930 hasta el año 2022 que se ha dado la última edición. Recordemos que este año es un año muy especial debido a que en este 2026 se va a dar otra edición de la Copa del Mundo. En esta ocasión va a ser en 3 sedes diferentes por primera vez en la historia. Estamos hablando de que México, Estados Unidos y Canadá serán sede de este gran mundial que se acerca cada vez más y será en el mes de junio. Sin más dilatación, vamos ya y empecemos con los campeones del mundo. En el año 1930 se jugó la primera edición de la Copa del Mundo y se jugaría acá en Sudamérica, así es, porque Uruguay haría de sede para ese mundial. Uruguay, un equipo que hizo un gran campeonato, tal es así que terminó llegando a la final del mismo. Y también a esa final terminaría llegando la selección argentina. Es decir, que en la primera edición de la Copa del Mundo, dos equipos sudamericanos llegaron a la gran final. Finalmente, Uruguay se terminó imponiendo por 4-2 en esa final y terminó convirtiéndose en la primera selección campeona del mundo. La segunda edición del Mundial se daría en el año 1934. En esta ocasión se jugaría en un país europeo. Estamos hablando que sería sede de ese Mundial Italia. Equipo que también llegaría a la final del Mundial. ¿Por qué digo también? Porque Uruguay fue sede en el primer Mundial y llegó a la final. Italia hizo lo mismo en este caso. Su rival en la final sería Checoslovaquia. En un partido bastante trabado terminaron en el tiempo reglamentario empatando 1-1 y el partido se tuvo que ir a la próloga, al tiempo suplementario, en donde finalmente Italia terminó imponiéndose por 2-1 y de esta manera se convertía por primera vez para su historia como campeona del mundo. Llega el año 1938 y se da la tercera edición de la Copa del Mundo. En este caso se jugaría también en un país de Europa. Estamos hablando de que el tercer mundial hizo de sede en Francia. Finalmente la final fue entre Italia y Hungría. Una gran final en donde llegaron los dos mejores equipos de ese torneo y finalmente Italia terminó imponiéndose por 4-2 ante Hungría y convirtiéndose en el primer país bicampeón mundial de selecciones. Del año 1938 pasamos al año 1950. Sí, esta vez no se daría cada 4 años como venía siendo hasta ese entonces, sino que en el medio hubo una guerra, la Segunda Guerra Mundial, por lo cual no se jugó el Mundial hasta el año 1950, año en el cual volvería otra vez de nuevo a Sudamérica a tener como sede mundialista, en este caso Brasil. 1950, sede Brasil, final Uruguay contra Brasil. Uno dice, bueno, fácil, el anfitrión seguramente se terminaría imponiendo, ¿no? Brasil de local, gran potencia, en ese entonces estaba resurgiendo como una de las mejores selecciones de justamente el continente y del mundo también, ¿por qué no? Y se da el famoso maracanazo. Así es, porque Uruguay termina imponiéndose por 2-1 ante Brasil en el Maracaná. Por eso se le llama maracanazo, ¿no? Valga la redundancia. Se dice que en ese estadio oficialmente habían 173.000 personas, aunque extraoficialmente se dice que había 200.000 personas, 200.000 espectadores viendo ese partido. Un récord, la verdad que bastante difícil de superar. En el año 1954 se daba una nueva edición de la Copa del Mundo, más precisamente en Suiza. En este caso, la final se jugaría entre Hungría y Alemania Federal, dos selecciones que ya se habían enfrentado anteriormente en este mundial. Y pasó un dato muy interesante. En la fase de grupos, estas dos selecciones se enfrentaron y Hungría terminó imponiéndose por 8-2.
Un resultado totalmente increíble. Y claro, a esta final llegaba Hungría como gran candidata a ser campeona del mundo. Finalmente llegó el día, llegó la gran final. Por un lado, Hungría, que venía de golear en la fase de grupo totalmente invicta a la final, y por otro lado, Alemania Federal, que quería meter el batacazo. Hungría convirtió un gol, convirtió 2 goles y ya iba 2-0 en el marcador. Algo que todos pensamos no se le iba a escapar. Pero finalmente Alemania Federal se hizo fuerte y adivinen qué, les dio vuelta el partido. Alemania Federal finalmente terminó imponiéndose por 3-2 ante Hungría y convirtiéndose en la nueva campeona del mundo. Algo totalmente increíble que solamente el fútbol nos puede dar, estas cosas que pasan que son totalmente inesperadas. Una Hungría que tenía como gran figura a Puskás. Seguramente lo han escuchado porque el artífice de grandes golazos hicieron en honor a él los premios Puskás al mejor gol de la temporada, ¿no? Y también una Hungría que en ese mundial hizo un récord totalmente increíble, convirtió 27 goles en tan solo 5 partidos que se jugaban en ese entonces, no eran 7 como ahora, sino eran 5. 27 goles en 5 partidos, algo totalmente increíble y un récord muy difícil de superar, pero el fútbol es así. Alemania Federal, año 1954, campeón del mundo. Año 1958. El mundial se jugaría en Suecia. A la final, adivinen quién llegaría. Suecia. Pero del otro lado tendría a una gran potencia mundial. Estamos hablando de que esa final del año 1958 fue entre Brasil y Suecia. Recordemos que hace 2 mundiales atrás, Brasil ya había llegado a una final del mundo, incluso en su casa, y la terminó perdiendo. Pero en este caso, Brasil tenía algo por contar. La historia de Brasil en los mundiales iba a comenzar. Esa final finalmente terminó imponiéndose 5-2 el equipo brasilero. Así es, 5-2. Una de las mayores goleadas en las finales de la Copa del Mundo. Y así Brasil terminaría no tan solo imponiéndose en esa final, sino también comenzando su gran historia en los mundiales. Año 1962, una nueva edición de la Copa del Mundo. En este caso se jugaría en Chile, así es, volvía a Sudamérica a tener como sede mundial, en este caso Chile sería el anfitrión, y a la final llegaría Brasil frente a Checoslovaquia. 2 países que ya sabían lo que era jugar la final del mundo. Recordemos que Checoslovaquia jugó en la segunda edición del Mundial, jugó su final, la terminó perdiendo, y Brasil venía en el año 1950 de jugarla y perderla, y en el año 1958 de jugarla y ganarla. En este caso, Brasil terminaría imponiéndose por 3-1 frente a Checoslovaquia y así alzándose con su segunda Copa del Mundo y de manera consecutiva. 1966, mundial que se jugaría en Inglaterra y mundial polémico, si los hay. La final se jugaría entre Inglaterra y Alemania Federal. ¿Por qué digo que es polémica esta final? En el tiempo regular terminaron empatando 2-2, por lo tanto se tuvieron que ir al suplementario. Y en este partido terminó imponiéndose Inglaterra por 4-2, es decir, el anfitrión terminó alzándose con la Copa del Mundo. Pero ¿por qué es polémico este partido? Es polémico porque uno de los goles que convirtió Inglaterra y con los cuales ganó esta Copa del Mundo no fue gol. La pelota termina impactando en el travesaño y termina yéndose afuera en vez de irse de la línea hacia adentro. Es decir, que Inglaterra terminó ganando con un gol que no era, simplemente no debió haber valido. Obviamente en ese entonces no había VAR, Inglaterra estaba de local, por lo tanto ya sabemos lo que terminó pasando. En el año 1970
el mundial se muda a Centroamérica, más precisamente a México, en donde la final sería entre Brasil e Italia. Dos selecciones que ya conocían lo que eran salir campeón del mundo y dos selecciones que tenían dos Copas del Mundo en su haber. Italia 2, Brasil 2. Una final inédita en la cual Brasil finalmente terminó imponiéndose por 4-1 y alzándose con su tercera Copa del Mundo. En el año 1974 se daba una nueva edición, en este caso iría a Europa a tener como sede, es decir, Alemania sería el anfitrión de esa Copa del Mundo. Y a la final terminaría llegando Alemania Federal, frente a Países Bajos, una gran selección que había resurgido en ese mundial y que estaba como gran candidata a ganar dicho mundial. Finalmente Alemania terminó imponiéndose por 2-1 en esa final y alzándose una vez más con una nueva Copa del Mundo para su país.